El 99% de todo el tráfico de Internet de este video, su cuenta de Pokémon Go, su grupo de WhatsApp familiar, se ejecuta en una red oculta de cables submarinos. ¿Por qué debería importarte? Porque la vida moderna depende cada vez más de esos cables subacuáticos y de vez en cuando son atacados por tiburones. ¿Cómo trabajan? ¿Cuál es el futuro para ellos? Únete a nosotros hoy mientras nos sumergimos en las profundidades y revisaremos cómo viaja Internet a través de los océanos. Según el sitio web autorizado de mapas de cables submarinos, actualmente hay 493 cables de Internet submarinos activos o en construcción que atraviesan el mundo. Estos van desde el relativamente modesto cable de 300 kilómetros de Azerbaiyán que corre bajo el Mar Negro, hasta el absolutamente gigantesco cable marea de 6.600 kilómetros que une Virginia Beach en los Estados Unidos con Bilbao en el norte de España. Marea pesa lo mismo que 24 ballenas azules. Aparentemente, las empresas que establecen esta superautopista de cables en todo el mundo. Ahora hay 1.5 millones de kilómetros de cables de datos submarinos. ¿Cuánto cuesta todo? Estimaciones profesionales indican que un cable transoceánico típico debería costarle entre 3 y 400 millones de dólares. Lo que parece mucho, porque no son especialmente gruesos, por lo general alrededor de la circunferencia de una manguera de jardín. Y eso incluye capas de gelatina tixotrópica protectora alrededor del importante núcleo de fibra óptica, además de múltiples láminas de plástico y cableado de cobre para alimentarlo. Pero, aún así, en promedio, pueden transportar 100 GB por segundo en datos. Con cables más nuevos y próximos, capaz de transmitir 400 GB por segundo. Entonces, ¿cómo caben tantos datos en canales tan estrechos? Parte de la respuesta es una técnica de disputa de datos extremadamente sofisticada, conocida como multiplexación por división de longitud de onda densa. En pocas palabras, multiplexación por división de longitud de onda permite que los proveedores de datos usen más de una longitud de onda de luz para transmitir información por fibra óptica. En cambio, se emplean varias longitudes de onda simultáneamente y se apilan, creando velocidades de datos sorprendentes. Esto sucede en un centro de datos, como sitios de aterrizaje en cualquier extremo del cable. ¿Son los cables simples y largos? No, cada 70 a 100 kilómetros más o menos a lo largo de los cables del lecho marino están conectados con los llamados repetidores. Estos sirven esencialmente como amplificadores, manteniendo la intensidad de la señal a la par en largas distancias. Es por eso que los cables incorporan conductores de cobre, por cierto, transportando hasta 10.000 voltios de DC para alimentar los repetidores. ¿Cómo llegan los cables allí primero? Enrollados en grandes tambores cilíndricos en barcos especializados en el tendido de cables, tanto como un año como la planificación y la cartografía se necesitarán para trazar la ruta transoceánica perfecta. Las malas ubicaciones para los cables submarinos incluyen cualquier lugar volcánico o cualquier lugar especialmente propenso a terremotos o deslizamientos de tierra o cualquier lugar muy transitado por pescadores. El cable se enrolla en la parte trasera del barco a un ritmo tranquilo de unos 10 km por hora. Si el barco se encuentra con mal tiempo, el capitán puede decidir si rompe el cordón o lo ata a un flotador. Cuando pasa la tormenta, el barco regresa al flotador y continúa donde lo dejó. Los accidentes y las interrupciones en los cables pueden ocurrir y ocurren. En 2012, el huracán Sandy en los Estados Unidos derribó varios cables transatlánticos clave, lo que interrumpió las redes durante horas. En 2011, el terremoto de Fukushima en Japón provocó una falla en la línea similar. Sin embargo, la gran mayoría de tales interrupciones son el resultado del descuido humano. Por lo general, las redes de arrastre o los cables de ancla de los barcos descarriados situados cerca de la costa corren un riesgo significativamente mayor de interrupción. Como tal, cuanto más cerca esté el cable, más probable es que esté cuidadosamente blindado. Muchos incluso están excavados en el fondo del mar. Sorprendentemente, se han visto tiburones mordisqueando uno de los cables submarinos de Google. Incluso después de eso, el gobierno de Estados Unidos ha advertido constantemente sobre la interferencia en los cables de potencias extranjeras hostiles como Rusia o China. El gobierno de los Estados Unidos debería saber todo sobre ese denunciante. Edward Snowden reveló en 2013 cómo la NSA no tenía remordimientos en escuchar a escondidas las comunicaciones de fibra óptica. Las implicaciones geopolíticas de los cables submarinos también son fascinantes. El año pasado, el gobierno australiano intervino para evitar que el gigante tecnológico chino Huawei instalara un cable que conectara Australia con las Islas Salomón.
El temor es que China podría utilizar un enlace para obtener acceso a las redes internas confidenciales de Australia. Entonces, ¿quién es el dueño de estos cables? Esa es una pregunta interesante. Es un negocio caro, por lo que históricamente las naciones o los proveedores de telecomunicaciones casi nacionales han pagado la factura. El mayor propietario de cables del mundo sigue siendo la estadounidense AT&T, con una participación en unos 230.000 kilómetros de cable submarino. El segundo mayor propietario es China Telecom. Con frecuencia, los cables son propiedad de grupos o consorcios de hasta 50 propietarios separados, incluidas empresas de tecnología, agencias gubernamentales locales y otras empresas. Y aunque este modelo ayuda a distribuir el costo inicial, es menos útil cuando algo sale mal, y nadie puede ponerse de acuerdo sobre quién tiene que ponerse un traje de neopreno y hacer algo al respecto. Cada vez más, la gran tecnología está reconociendo que su alcance de crecimiento está limitado por la red de cable submarino. Por lo tanto, en los últimos años, la gran mayoría de las inversiones en infraestructura de cables submarinos provino de empresas como Facebook, que actualmente posee casi 100.000 kilómetros de cables. Google posee aproximadamente la misma cantidad. Amazon tiene su propia red privada masiva que conecta a los gigantes en línea, pero también son empresas de accionistas. Recuerda que saben perfectamente que aumentar el número de seres humanos en línea es la única forma en que pueden seguir creciendo. Espera un segundo, probablemente estés pensando, ¿qué pasa con Starlink? Nuestro viejo amigo Elon no está a punto de hacer que Internet sea inalámbrica en cualquier momento. Por ahora, el cable es, con mucho, el medio más barato y eficiente de enviar grandes paquetes de datos a través de distancias increíblemente largas, incluso de forma rápida y normalmente optimista. Musk dice que Starlink solo está dirigido a personas que actualmente no disfrutan del acceso a fibra de alta velocidad. Pero, ¿quién sabe cómo resultará eso en 1 o 2 décadas? Por ahora el futuro está muy relacionado con los cables submarinos. Solo este verano, Google y Facebook anunciaron una iniciativa conjunta para construir un cable submarino llamado Apricat. Apricat unirá Singapur, Japón, Filipinas, Taiwán e Indonesia para el año 2020 con el cable subacuático más largo de la historia, 45.000 kilómetros. ¿Qué piensas? ¿La ingeniosa red submarina de la humanidad algún día se verá tan obsoleta como el telégrafo? Háganos saber en los comentarios y no olvide suscribirse para obtener más contenido tecnológico.